Michael Jordan sigue siendo uno de los atletas más famosos del mundo, incluso 2 décadas después de su último campeonato. Existen innumerables libros, artículos y videos sobre MJ, y todos conocen sus 6 anillos, el Dream Team y el béisbol. Aquí tienes información menos conocida sobre Jordan y las 10 cosas que es posible que no sepas acerca de su majestad. Número 1. Venció a la segunda selección del draft en 1 contra 1 a los 50 años. Pueden verme jugar a los 50, dijo Michael Jordan en su discurso en el Salón de la Fama. Aunque ya no jugaba básquetbol profesionalmente, sí formaba parte de un equipo profesional, los Charlotte Bobcats, ahora Hornets. En 2012, Jordan seleccionó a Michael Kidd-Gilchrist como su segunda selección del draft de la NBA. Gilchrist, considerado uno de los mejores defensores de su clase, jugó un 1 contra 1 contra Jordan en los entrenamientos. En la mayoría de los casos, un joven de 20 años, segunda selección del draft, derrotaría a un hombre de 50 años, pero no cuando ese hombre de 50 años es Michael Jordan. Ambos Michaels confirman la historia, y es increíble lo grande que seguía siendo Jordan como jugador de baloncesto a los 50, y lo malo que seguía siendo como gerente general. Pagó el precio al día siguiente y apenas podía caminar después del partido. Bueno, aunque sí le pudo ganar al muchacho, el padre tiempo sigue siendo imbatible. Número 2. Tuvo el peor desempeño en tiros de 3 puntos de todos los tiempos. A pesar de ser llamado el mejor de todos los tiempos, GOAT, MJ nunca fue un gran tirador de 3 puntos. La mayoría de sus puntos los conseguía desde media distancia y atacando el aro. Durante las finales de 1992 anotó 6 triples en una mitad. Incluso él estaba sorprendido y se encogió de hombros. Fue entonces cuando el partido del encogimiento de hombros se volvió un término. 2 años antes de ese partido, MJ decidió que sería una muy buena idea participar en un torneo de tiros de 3 puntos. Fue el primer y último torneo de tiros de 3 puntos de su carrera, y por una buena razón. Jordan logró solo 5 tiros de 3 puntos durante el torneo, el cual sigue siendo el puntaje más bajo en la historia de la NBA. Número 3. Empezó a beber a los 27 años para combatir el insomnio. En el primer episodio de The Last Dance, Jordan describe cómo, como novato, tocó la puerta de una habitación de hotel y vio a sus compañeros consumiendo cocaína y marihuana. En ese momento MJ era completamente recto y nunca participó en esas actividades. Su única adicción eran los jugos y las bebidas energéticas, ya que ni siquiera bebía alcohol. Pero eso cambió alrededor de 1990, cuando un médico le recetó un par de cervezas antes de dormir, debido a sus problemas de insomnio. Desde entonces, Jordan empezó a beber, no solo para conciliar el sueño. Está documentado que bebió antes de los partidos. Jeremy Roenick, un exjugador de hockey de los Blackhawks de Chicago, contó la historia de cómo una vez jugó 36 hoyos de golf con Jordan antes del juego de esa noche. Jordan le apostó a Roenick que los Bulls ganarían el juego por 20 puntos, y que él anotaría 40 de esos puntos. Él aceptó alegremente porque Michael había bebido 10 cervezas y había jugado golf todo el día. Jordan anotó 44 puntos y ganaron por 24 puntos contra Cleveland, y ganó la apuesta, por supuesto. Número 4. El juego de la gripe fue en realidad provocado por una intoxicación alimenticia. Si no recuerdas, el famoso juego de la gripe es el nombre dado al quinto partido de las finales de la NBA de 1997 entre los Chicago Bulls y el Utah Jazz. Michael Jordan desarrolló síntomas similares a la gripe la noche anterior al partido. Se le notaba mal y dudaba siquiera de poder jugar. MJ se aguantó y jugó, anotó 38 puntos, ganó el partido y tuvo que ser llevado fuera de la cancha por Scottie Pippen. Hay muchas teorías de conspiración en torno a ese famoso partido de la gripe. La más común es que se trató de una intoxicación alimentaria debido a que Michael pidió una pizza de un restaurante desconocido en Utah. Dado que la ubicación del hotel de los Bulls era de conocimiento público, no sería sorprendente que un fanático acérrimo de los Jazz tuviera algo que ver con esa pizza antes de llegar a la mesa de Michael. Por otro lado, algunas personas creen que la intoxicación no fue causada por la comida, sino por las bebidas alcohólicas. MJ nunca se acostaba temprano y era sabido que bebía antes de los partidos, por lo que no sería descabellado pensar que su enfermedad fue en realidad una grave intoxicación por alcohol y la subsecuente resaca. Si realmente bebió tanto antes del juego 5 de las finales y aún así ganó el juego, esto simplemente agrega otro nivel de legendariedad a su ya mítico legado. Número 5. La lengua afuera de Michael Jordan proviene de su padre. No es fácil practicar o hacer cosas en general con la lengua afuera. Esto puede parecer contraintuitivo para la mayoría de las personas, pero era la norma en la familia Jordan. Si bien la lengua afuera de Michael Jordan era mucho más famosa, MJ no fue el creador, en realidad la copió de su padre. Su difunto padre James solía sacar la lengua cuando se arreglaba cosas en la casa, así que el joven Michael lo copió de él. El hábito de sacar la lengua se convirtió en algo natural, y pronto se volvió antinatural para Jordan mantenerla dentro de su boca. Él dijo que siguió intentando usar protectores bucales y trató de dejar de sacar la lengua,
pero estaba tan arraigado en él que ya no podía dejar de hacerlo. Número 6. Jordan llegó a deber $12 millones en deudas por apuestas. Es un hecho conocido que Michael Jordan es extremadamente competitivo. Al comparar a Jordan con Kobe, Phil Jackson dijo que la competitividad de Kobe se detenía en la cancha de baloncesto, mientras que Jordan siempre quería vencerte en ping-pong, cartas y cualquier otro juego imaginable. El amor de Jordan por los juegos y las apuestas lo metieron en problemas durante su carrera como jugador. Antes de un partido de playoffs crucial contra los Knicks en los playoffs de 1993, Jordan decidió ir a Atlantic City a apostar. Se le vio regresar al hotel tarde en la noche, lo cual no encaja exactamente en un estilo de vida de atleta modelo. Los medios de comunicación se lanzaron sobre él, especialmente después de que saliera el libro Michael y yo, nuestra adicción al juego. Richard Esquinas, el autor del libro, describió cómo los dos jugaron al golf juntos durante un periodo de 4 años. Supuestamente Michael le debía $1.2 millones a Esquinas, hasta que finalmente llegaron a un acuerdo con un pago de $300,000. Número 7. Su mejor amigo es el chofer de limusina que lo recogió cuando se mudó a Chicago. En 1984, George Kohler, de 29 años en ese entonces, era chofer de limusinas en Chicago. Uno de sus primeros pasajeros en el trabajo fue nada menos que la tercera selección del draft de la NBA, que acababa de llegar a Chicago por primera vez. Pronto, George se convirtió en el chofer personal de Jordan, y si Jordan iba a algún lugar, era con George. Empezaron a formar un vínculo, y Kohler se convirtió en uno de los mejores amigos de Michael. Hoy en día, George ya no trabaja como chofer de limusinas, pero sigue siendo el confidente y consejero de confianza de Michael. El teléfono de George está lleno de números de personas famosas, probablemente incluso más que Michael mismo, porque si tienes la suerte de ingresar al círculo de MJ, es muy probable que no conteste tu llamada. Sin embargo, si George llama, él va a contestar, y por eso muchas personas famosas primero llaman a George si quieren contactar a Michael. Número 8. Donó todo su salario de los Wizards a las víctimas del 9/11. En noviembre de 2001, 2 meses después del mayor ataque terrorista en la historia moderna, Michael Jordan se estaba preparando para volver a calzarse los zapatos. Se retiraría por segunda vez y a los 38 años volvería a ser un jugador de la NBA. Esta vez con la camiseta de los Wizards. Jordan también era copropietario del equipo y era el atleta peor pagado, con solo un salario de $1 millón. No tiene sentido pagarte a ti mismo, ¿cierto? Dadas las circunstancias del 9/11 y las terribles consecuencias para todas las familias que perdieron a sus seres queridos, Jordan decidió donar todo su salario a las víctimas y sus familias. Jugar de forma gratuita realmente muestra cuánto amaba el baloncesto y lo generoso que podía ser en ocasiones. Número 9. Golpeó a Steve Kerr durante un entrenamiento. Jordan no se guardaba nada cuando se trataba de entrenar, literalmente. En 1995, durante un entrenamiento de los Bulls, Jordan y Steve Kerr tuvieron un altercado. Todo comenzó cuando Phil Jackson cantó algunas faltas triviales a Kerr, lo cual Jordan consideró débil y contraproducente, teniendo en cuenta que en los playoffs lo iban a golpear mucho más fuerte. Jordan quería expresar sus sentimientos por medio del ejemplo y le hizo una falta especialmente dura a Kerr en la siguiente posesión. Steve Kerr físicamente no era rival para Michael Jordan, pero su lado competitivo e incendiario no se quedó atrás. Steve empujó a Jordan, quien perdió la calma y le dio un puñetazo en la cara. Phil sacó a Jordan del entrenamiento y Steve Kerr terminó con un ojo morado bastante significativo. Jordan se disculpó más tarde y él y Steve Kerr tuvieron una buena relación desde entonces. Jordan confiaba en las personas que se enfrentaban a él, y esta pelea fue precursora de uno de los momentos más grandes en la historia de las finales de la NBA. En las finales de 1997, Jordan confió en Steve Kerr para el disparo final del juego, y Kerr anotó un tiro ganador que le dio al equipo de los Bulls su 5º campeonato. Número 10. Inicialmente Jordan quería firmar con Adidas, pero finalmente firmó con Nike. ¿Sabías que Jordan siempre mira los zapatos de las personas la primera vez que lo ve? Y si no está usando Nike, él los desaprueba y a menudo confronta a las personas al respecto. Jordan ha sido un fiel seguidor de Nike y sus Air Jordans le generan más de $100 millones cada año. Al principio, Jordan no estaba exactamente encantado con la marca Nike. Nike era conocida como una marca de atletismo y nunca se consideró exitosa en la fabricación de zapatos de baloncesto. Jordan quería usar Adidas, pero no pudieron tener el zapato listo para el comienzo de la temporada. Converse también rechazó a Jordan, diciendo que ya respaldaban a Magic y a Bird. Después de que su madre lo obligara a asistir a una reunión con Nike, lo firmaron por $2,5 millones por 5 años, con la esperanza de vender $3 millones en zapatos durante su contrato. Jordan fue tal fenómeno que terminaron vendiendo 126 millones solo en el primer año.